Muy buenas noches. Se cumple un año de las conversaciones que llevan a cabo el gobierno y las FARC en La Habana. Conversaciones que, según los voceros del gobierno, pasan por un momento crítico. Inclusive el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, pues ha dicho que ha llegado el momento de las negociaciones. Incluso hay voces dentro del mismo santismo, y en una reciente columna, por ejemplo, Gabriel Silva en El Tiempo se pregunta si no es hora de pararse de la mesa. Sobre la base de este escenario y de las inquietudes que surgen alrededor del proceso de paz, fue que el programa Las Claves decidió trasladarse a Cuba para conversar con los voceros de las FARC y tantear en qué estado están las conversaciones y si realmente ellos lo ven que está pasando por un momento crítico. El equipo del programa, al cual no pude acompañar, viajó el pasado fin de semana. La cita se produjo en un lugar de la zona residencial de Miramar, a donde acudieron varios de los integrantes de la delegación y el secretariado de las FARC, entre ellos Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Jesús Santrich, Rodrigo Granda y algunas mujeres que integran la delegación, como Camila Cienfuegos. Todos ellos estuvieron conversando de manera informal con Antonio Caballero para debatir con él sobre los puntos de la agenda. Lo hicieron de todas maneras también en una forma de discusión, de debate abierto, y empezaron por ver las implicaciones de la carta que el jefe de las FARC, Timochenko, envió el pasado miércoles al presidente de la República y que creó cierta confusión en la delegación del gobierno. Y también hablaron sobre temas como el paramilitarismo, las drogas y la dejación de las armas. Los dejo entonces en compañía de Antonio Caballero y su debate en La Habana. Bueno, en primer lugar, este es un programa especial de Las Claves con las FARC. Le agradezco a los negociadores de las FARC en La Habana, a Pablo Catatumbo, que es también miembro del secretariado, que estén con este programa para hablar de qué es lo que está pasando en las conversaciones de La Habana. Llevan un año ya discutiendo y ha habido casi semanalmente malentendidos. El último que se reflejó en la carta de Timochenko, y Timochenko escribe diciendo que les autoriza a ustedes para negociar, para informarle al pueblo colombiano lo que está sucediendo. Informarle exactamente qué, lo que se está discutiendo en La Habana, como lo interpretó el gobierno. No, lo que Timo ha manifestado es su interés porque el país nacional se entere de lo que está aconteciendo en la mesa. Es que la gente no sabe qué es lo que está pasando. Y entonces escucha por un lado al presidente de la República aludiendo al acuerdo, por ejemplo, en el tema de tierras, pero la gente aún no conoce en su totalidad ese acuerdo. Bueno, pero porque no está completo, tiene salvedades todavía, Sí, según entiendo. Sí, se puede decir que lo que hemos convenido es algo parcial. Hay unas salvedades, hay unos puntos que están todavía para retomarse su discusión más adelante. Entonces no hay, digamos, un acuerdo total en torno a ese punto. Entonces nosotros quisiéramos como explicarle un poco al país en qué estamos. No estamos violando ninguna confidencialidad. Eso no es cierto. El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera de La Habana, pues se refiere únicamente a la confidencialidad en torno a los debates que se den en la mesa, no en torno a lo que se acuerde. Naturalmente que no. Nosotros queremos hacer una discusión en torno a la guerra y la paz de cara al país. Que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo. Bueno, pero no es mucho lo que está sabiendo porque por una parte hay poca información de parte del gobierno y por otra parte hay tal vez un exceso de intervenciones de ustedes cada vez que termina uno de los ciclos
y un exceso de intervenciones, sobre todo tal como se entiende, lo está entendiendo la opinión pública, un exceso de exigencias, cada vez exigencias nuevas a cada vuelta de tuerca. Pues no, nosotros tenemos otra visión del asunto. En realidad no se trata de exigencias, se trata de propuestas que le hemos venido haciendo al país, y yo sí creo que ha habido avances en este proceso. Lo que ocurre es que este es un proceso complejo, muy largo, es un proceso que involucra muchos años de confrontación, casi todos los problemas del país, y es obvio que se presenten dificultades, pero hay avances significativos. En ese punto agrario del que estábamos hablando hace un momento con Iván Márquez, pero bueno, yo creo que debíamos ir en el orden de los puntos que se discuten, en el orden de la agenda acordada. Pero perdón, yo creo que, Antonio, que es justo comentarle al país que sí, evidentemente nosotros hemos hecho una cantidad de propuestas. Para la discusión de estos dos primeros puntos de la agenda, el tema de tierras y el tema de participación política, ya hemos hecho 200 propuestas mínimas. Mínimas quiere decir que no estamos haciendo un planteamiento radical, revolucionario. ¿De dónde tomamos nosotros esas propuestas? De los foros, de lo que dice la gente, de lo que dicen las organizaciones sociales y políticas de este país. Las hemos estudiado y las hemos incorporado a lo que nosotros llamamos propuestas mínimas. Por eso, pero las llaman mínimas y eso quiere decir, me dice que no son radicales, que podrían Sí, serlo naturalmente, sí, pero sí. también mínimas quiere decir que es lo menos que exigen o lo menos que piden. Porque es que aquí se ha dicho que la guerrilla pretende que se le haga la revolución por decreto en la mesa. No, no se trata de eso. El país puede leer bien lo que se ha venido acordando y puede darse cuenta que casi todos esos acuerdos tienen que ver de una u otra manera con la normativa legal y constitucional, que no estamos nosotros exigiendo nada revolucionario. No estamos hablando como esos revolucionarios que dicen que no van a dejar piedra sobre piedra. No, estamos haciendo propuestas democráticas para poderle dar al gobierno. Si no están pidiendo nada revolucionario, ¿por qué llevan 50 años haciendo la revolución? Porque esta casta dirigente colombiana ha sido muy intransigente, no escucha, todo quiere resolverlo a través de la violencia. Y efectivamente esa es la razón por la cual nosotros estamos alzados en armas. Somos una respuesta a la violencia que viene desde el poder. Y nos ha tocado librar esta lucha en esas circunstancias que no las quisiéramos, pero hemos tenido que recurrir a ellas para hacernos escuchar. Es que está el estado, dijéramos, de antidemocracia que existe en Colombia, que aquí cualquier propuesta que signifique un cambio es revolucionaria, de por sí es revolucionaria. Fíjese usted cómo muchas de los temas y de las propuestas que se ha negado el gobierno a discutir con nosotros están siendo hoy discutidas por el gobierno con el movimiento agrario afuera, después de un paro que conmovió y sacudió las semanas pasadas y que aún continúa toda la sociedad colombiana, porque es necesario que el país entienda que aquí se ha estado gobernando el país de espaldas a los intereses nacionales durante muchos años. Esa sí es una exigencia nuestra. Lo otro no, lo otro son propuestas, la forma como nosotros pensamos que pueden ser solucionados esos problemas. Pero la exigencia sí es que, por favor, que la política de los gobiernos, no solamente la de este, sino la de los anteriores, se haga teniendo en cuenta los intereses de las grandes mayorías nacionales. Precisamente este gobierno es el primero, bueno, después de los años pasados, desde el fracaso de las conversaciones del Caguán,
este gobierno está de nuevo reanudando los diálogos con ustedes. ¿Eso les parece que significa la continuación de las mismas políticas o por el contrario marca un cambio? Sin lugar a dudas es un hecho positivo que el gobierno esté conversando con nosotros y que esté conversando con el movimiento popular, con el movimiento campesino, con el movimiento agrario. Eso es un hecho significativo, es importante, naturalmente. En cuanto a ese primer tema del desarrollo agrario, bueno, ya dijimos que hay todavía unas salvedades y faltan discusiones al respecto, pero están ya metidos en el segundo punto, que es el punto de la participación política de los alzados en armas, y la impresión que se tiene también en general es que están exigiendo a ustedes demasiadas cosas a la vez. Están hablando bueno, la prensa, acceso a la prensa, acceso a la televisión, un estatuto de la oposición, como es absolutamente natural, pero también el punto de la constituyente, que lo han planteado ustedes un poco, hasta donde yo entiendo, como un inamovible también. Sí, paradójicamente eso no se ha discutido todavía. No, no se ha discutido, se discutirá como Lo que ocurre, punto. Lo que ocurre, Antonio, es que durante estos últimos ciclos nos hemos dedicado a exponer visiones generales de todos los puntos contenidos en la agenda. Y eso nos ha servido mucho para entender qué es lo que quiere cada una de las partes, hacia dónde es que se apunta realmente. Y en ese orden de ideas le quiero decir que hemos hablado de marco jurídico, hemos hablado de víctimas, hemos hablado de mecanismos de refrendación, hemos tocado el tema del narcotráfico y un poco, todavía no de manera plena, un asunto que seguramente será crucial y es el tercero de la agenda, dejación de las armas. Dejación de las armas, justamente yo me he preguntado desde el principio por qué ese punto es el tercero de la agenda, es decir, por qué está en la mitad de la agenda y no al principio ni al final. La cuestión es que los temas se abordan según se acuerde en la mesa. Ese no es el orden estricto. Ajá. Entonces yo creo que ese es uno de los temas que se va a tratar no inmediatamente después de que evacuemos el punto 2. Creo que el que viene es el tema del narcotráfico. Además se está realizando el foro sobre drogas ilícitas, que próximamente va a estar sesionando con fuerte presencia de campesinos cultivadores de coca en el departamento del Guaviare. Ese tema de las drogas ilícitas, ¿ustedes creen que se puede avanzar verdaderamente en una conversación entre colombianos sin intervención de los Estados Unidos, que son el país primer consumidor de drogas por una parte y por otra parte el que encabeza la guerra contra las drogas y ha provocado su prohibición? Sin lugar a dudas, en el tema del narcotráfico es difícil avanzar sin la participación de los Estados Unidos, dado que ellos son los mayores consumidores de drogas ilícitas. Pero nosotros inicialmente lo que estamos hablando, y recogemos, ¿por qué no?, la propuesta que ha hecho el señor presidente en la ONU, de que también para nosotros sería una aspiración de vivir en una Colombia sin coca. Podemos considerar eso. Una Colombia sin coca significaría mucho para la paz de Colombia y para la paz del continente, pero para eso se requiere el cambio de políticas de represión que han sido las que se han aplicado siempre frente a ese fenómeno, es decir, debe haber un cambio en la política de combatir a los cultivos ilícitos, con una buena política de sustitución de cultivos, con un plan ambicioso y bien ordenado, bien coordinado, es posible arribar a alcanzar ese objetivo. No una Colombia sin narcotráfico, porque el narcotráfico es toda una industria criminal que tiene ramificaciones casi que mundiales, pero yo creo que sí es posible avanzar hacia una Colombia sin coca. Si hay disposición
Si hay deseos de inversión, de cambiar, de garantizar que los campesinos... Pero ¿cómo? No entiendo yo bien cómo se puede sustraer a Colombia de ese circuito mundial de la coca, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que aquí se cultiva. Usted dice que una Colombia sin coca dentro de un mundo con narcotráfico, no, sinceramente no. Es que el fenómeno del narcotráfico aquí en Colombia se produce, se inicia, es debido a todas las contradicciones que existen en el campo colombiano, a la inmensa pobreza, a la falta de garantías para los campesinos, a la falta de vías, a la no existencia de una política agraria que garantice que el campesino pueda cultivar productos que sean lícitos, que le garanticen la subsistencia. La gente llegó, los campesinos llegaron a cultivar coca porque es más fácil echarse 1 kilo de coca en el bolsillo e ir a venderlo a tener que transitar con unas mulas cargadas de plátano, yuca, maíz, lo que sea, en un país en el que no hay carreteras, no hay caminos. Sí, pero también en eso ustedes han sido protectores de esos campesinos cocaleros, por una parte, y por otra parte, ustedes también extraen recursos económicos de los cultivos y también se ha dicho muchas veces, aunque ustedes lo han negado, del comercio de las drogas. Por supuesto que somos protectores y hemos protegido a los campesinos que cultivan eso, porque viviendo en el campo, conociendo la realidad de lo que pasa en Colombia, nos hemos dado cuenta que los campesinos en algunas regiones del país no tienen otra opción. Si cultivan, centenares de veces me ha tocado ver que campesinos que siembran matas de maíz o de cacao o de plátano y francamente se arruinan porque su producto no tiene mercado, porque los precios no les permiten a ellos tener una rentabilidad. Esa falencia es lo que hizo que la gente tuviera que recurrir a sembrar coca. Si el gobierno cambia su política de represión por una política que garantice, dijéramos, que los campesinos puedan sembrar otros productos y que sean rentables, por supuesto que se acaba o se va por lo menos eliminando el fenómeno de los cultivos de coca en el campo. La coca tiene otro punto importante, que es el caso, ustedes, la cúpula de las FARC, están siendo pedidos en extradición por los Estados Unidos, como en el caso de Simón Trinidad, pero todos ustedes dos en particular. Por eso vuelvo yo a la intervención la participación de los Estados Unidos en ese punto del diálogo. ¿Cómo la ven ustedes? Los Estados Unidos en un momento determinado y el gobierno colombiano tendrán que resolver eso. Porque la justicia colombiana no puede quedar a expensas de los intereses o de la autoridad de otro país. Nosotros hemos ido por principios contrarios a la extradición, por un problema de soberanía, por un problema de dignidad. Ningún país soberano le entrega sus hijos a que los juzguen en otro país. Eso es un problema de principios. Nosotros pensamos que en el marco de la solución de este conflicto hay que hacer una discusión en torno a ese tema. Ahora, pero es que ahí lo que realmente ofende la dignidad nacional es que sea una especie de colaboración de la justicia colombiana con la justicia estadounidense, que los delitos no se cometan en los Estados Unidos y sin embargo esta justicia nuestra prácticamente trabaja de manera subordinada a la justicia de los Estados Unidos. Eso no debiera ocurrir. Aquí nosotros lo que debemos prevalecer es la soberanía jurídica colombiana. Claro, esta es una decisión, la de la extradición, que es tomada por el presidente de la República. Es quien decide finalmente si a un nacional se le extradita o no hacia los Estados Unidos por cualquier razón. Claro, hay que decir que a Simón Trinidad se extradita a los Estados Unidos producto de montaje, si se le condena por un delito por el cual no fue extraditado. A Simón Trinidad nunca se le pudo comprobar que hubiese exportado más de 5 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos. Él se defendió muy bien.
Entonces, para burlar, digamos, prohibiciones taxativas de la Constitución que dice que no se pueden extraditar nacionales por razones políticas, se inventan todas estas cosas para poder extraditar. Sí, pero a la bueno, gente nuestra. eso es una consecuencia, simplemente no es lo importante la extradición en sí, sino que la extradición es consecuencia de la aceptación o el sometimiento de los gobiernos de Colombia a las instrucciones de los Estados Unidos en todo lo que se refiere a la política de las drogas. Y no empezando por debiera la ser así, prohibición. aquí debiera prevalecer en la No, soberanía no debiera jurídica. ser así, estoy completamente de acuerdo con usted, pero ¿cómo se cambia eso simplemente, no simplemente diciéndolo, ni simplemente imponiéndolo por la fuerza de las armas? Si la motivación es, digamos, la vinculación de X o Y persona al, al narcotráfico, pues este asunto se puede conversar, ¿no? Pablo decía que nosotros estamos dispuestos a buscar, trabajar, porque tengamos una Colombia sin coca en este país. Estamos dispuestos, digo yo, a cooperar para resolver definitivamente el problema del narcotráfico. Si usted recuerda bien, Antonio, Manuel Marulanda Vélez hizo una propuesta muy interesante, desechada en su momento, propuesta que él difundió a raíz de las audiencias públicas sobre cultivos ilícitos en la zona de San Vicente del Caguán, la audiencia pública internacional, usted recuerda. Marulanda decía que nosotros estábamos dispuestos a impulsar esa iniciativa en las regiones campesinas. Para decirle al campesino que si había un plan de desarrollo, que el Estado iba a hacer presencia con obras que sacaran a esa gente del atraso, del abandono y hubiesen créditos, si se le presentaran alternativas como una sustitución de cultivos realmente viables y rentables, porque si usted le dice a un campesino, deje de sembrar coca para sembrar maíz, como decía Pablo, sale costándole mucho más el flete que el costo del producto. Entonces al campesino hay que presentarle alternativas. Hay que decirle, por Sí, ejemplo, mire, si usted siembra una hectárea de caucho va a tener la misma rentabilidad que si sembrara una Pero hectárea de coca. igual no nos pongamos en el detalle de cómo se Sí. siembra una hectárea de piña, una hectárea de coca, porque y creo que de todas maneras vamos a hacer una pausa de un par de minutos. Ya. Volviendo al punto que hemos tocado, porque vamos en más desorden del que yo querría, la participación política lleva a a la participación política plena, justamente. Ustedes han hablado ya con sus interlocutores del gobierno sobre qué clase de garantías pueden ellos ofrecer para que no se repita lo que acabó con la Unión Patriótica, es decir, el exterminio, en una ocasión parecida. Sí, eso lo hemos conversado. Exactamente es ese punto el que estamos tratando ahora en la mesa. Hombre, hablando de ese punto, hemos insistido en que la principal garantía que tiene que existir en Colombia para que pueda ejercerse la oposición en Colombia es el derecho a la vida. Y poder hacer uso del legítimo derecho a cuestionar no solamente a los gobiernos, sino al establecimiento. En Colombia, durante muchos años, ese derecho le ha sido negado a la verdadera oposición. La historia nuestra está regada de episodios que ejemplarizan esto. Desde los albores del nacimiento de nuestra nación, viene ocurriendo lo mismo. No es necesario recordar el asesinato del mariscal Sucre, Rafael Uribe Uribe, Gaitán, después la experiencia del cura Camilo Torres, que así haya muerto en combate en la guerrilla, pero Camilo Torres también ejemplariza otro episodio
de una persona que fue obligada a irse al monte Sí, porque estamos de acuerdo, es una historia de sangre y una historia de historia de sangre represión que sangrienta. requiere. Por eso nosotros decimos que el principal derecho es el derecho a la vida. Y para eso, para poder garantizar el derecho a la vida de los colombianos, nosotros hemos puesto el énfasis en la terminación definitiva de la concepción de seguridad nacional que existe en Colombia. El hecho de que durante muchos años el establecimiento colombiano haya adoptado la teoría de la seguridad nacional y haya establecido la categoría de enemigo interno para aplicársela a todos los que hacen oposición o defienden intereses populares, y que eso posteriormente se traduzca en la muerte o desaparición de centenares de líderes, pues constituye, yo diría que el principal reto para alcanzar la paz. Yo Pero creo que es una precisamente- aspiración justa pedir desmonte de la doctrina de la seguridad nacional y la concepción del enemigo interno por una parte. Por otra parte, fin a las prácticas paramilitares en Colombia. Que se acabe definitivamente el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado. ¿Ustedes Y consideran- creo, Antonio, que también algo tiene que darse en la parte política, como una reforma política, un cambio en la institución electoral para ver cómo se generan condiciones que hagan posible nuestra incursión en la política abierta y legal, entre otras cosas, ¿no? Dos cosas diferentes son. En cuanto al paramilitarismo, ¿ustedes consideran que el paramilitarismo sigue siendo un instrumento del Estado que no ha habido tal, no desmantelamiento, puesto que existen las que llaman bandas criminales, BACRIM, Sí. pero un cese de la colaboración que existió abierta o casi abierta? Por supuesto que existe. A nosotros nos llegan informaciones frescas, por ejemplo, de los llanos orientales, donde nos dicen que en ciertos tramos carreteables y muy cerca a bases militares hay retenes paramilitares. Esto quiere decir que el fenómeno sigue vivo. También se nos ha hablado de proyectos de reactivación del paramilitarismo para que juegue un papel sobre todo en la protección de inversiones de las transnacionales, que como usted sabe hay un proyecto muy grande para la explotación mineroenergética en el país, y donde quiera que esto se pretenda hacer, se encuentran con un obstáculo que es el de la guerrilla, ¿no? Entonces están como relacionando las cosas por ese lado. ¿Y existe entonces, cree usted o dice usted, todavía esa colaboración que existió a través, además de los dirigentes políticos regionales, entre los paramilitares y las fuerzas del Estado? Bueno, creo que se les ha castigado bastante, ¿no? La parapolítica ha sido castigada y todavía se están 50 están presos. dando algunos casos, sí. 50 de ellos están en la cárcel, y eso prácticamente es como una disuasión para el resto. Pero a nosotros nos parece que BACRIM, que otro tipo de organizaciones que Pablo conoce muy bien, recuérdemelas. Pongo un ejemplo. Una de las principales banderas del gobierno del presidente Santos fue devolverle las tierras usurpadas a los campesinos. El presidente no ha podido cumplir con esa consigna, con esa promesa que hizo a los colombianos, porque se le atravesó un grupo que se llama Grupo o Ejército Antirrestitución Sí, señor. de Tierras. Ajá. Esta es la hora en que el país no conoce quién es el comandante de ese famoso grupo, quién es su Estado Mayor, quiénes integran ese grupo, pero tiene poder, porque ha impedido, cada vez que se habla aquí en Colombia de que hay que tomar cualquier medida que afecte intereses de terratenientes, de latifundistas, aparecen grupos que una vez asumen el nombre de la Mano Negra, otras veces Águilas Negras. Yo pregunto nuevamente, Colombia se precia de tener unos servicios de inteligencia hábiles y eficientes. ¿Por qué no nos han contado quién es el comandante de las Águilas Negras? ¿Cómo se explica que los Rastrojos, que fueron un grupo que nació, surgió
supuestamente como conformación de Varela, el famoso narcotraficante Jabón, una vez que él fallece y una vez que todos los otros 3 comandantes o personas que le siguieron ya se han entregado a los Estados Unidos, unos capturados, otros negociando, y ese grupo siga como si nada. ¿Quién paga a los rastreros? ¿Quién financia? Pero, Pablo, eso querría decir que no eran esos los verdaderos jefes de los paramilitares, que se inventaron unos personajes para entregar... En Colombia lo que ha habido es una alianza entre servicios de seguridad del Estado con fuerzas del narcotráfico, de la ultraderecha, de... Fuerzas oscuras, como las llamaba en su momento... Fuerzas oscuras. El presidente Barco. Exactamente. O mano negra, como la llamó alguna vez el doctor Alfonso López Michelsen. Pero eso tiene un origen, que solamente con el tiempo, ¿cuánto tiempo duró el gobierno de Uribe negando que el DAS era un antro de corrupción y de alianza con el paramilitarismo, que era donde se metían, si no las órdenes, sí se proporcionaba la inteligencia para que se asesinara a líderes de oposición? Pero Pablo, por ejemplo, usted está hablando del DAS, el DAS fue disuelto y en teoría las tareas de inteligencia se le pasaron a la Policía Nacional, cuando el comandante de la Policía Nacional era el general Óscar Naranjo, que está ahora en la mesa de La Habana y está discutiendo con ustedes. No sé qué tanto ha participado hasta ahora el general Naranjo, pero... Pero antes existió la Brigada 20, el VINCI. El VINCI, natural, pero quiero decir, ¿ustedes creen que eso continúe exactamente igual? Yo creo que no con la intensidad de antes. Yo creo que pueden haberse hecho esfuerzos por superar eso, pero que en esencia eso sigue funcionando, sobre todo en algunos de los organismos de seguridad del Estado. De otra manera, no es posible explicarse algunos hechos de los que han ocurrido en Colombia últimamente. No es posible explicarse uno la muerte de tantos sindicalistas. No es posible explicarse uno la muerte de tantos líderes campesinos, tantos dirigentes sociales. En Colombia, según estadísticas, mensualmente están matando 1, 2, 3, pero con una continuidad asombrosa. Defensores de derechos humanos, cuántos muertos no hay dentro de esas organizaciones que reclaman que le devuelvan sus tierras y nunca parecen responsables. Eso evidencia que hay una complicidad. ¿Usted cree que esa complicidad se extiende a la justicia o es una complicidad, volvemos a lo anterior, de fuerzas de inteligencia? Yo creo que es un entramado. El doctor Garay ha hecho unas investigaciones, entre otras cosas pedidas por organismos del Estado, por la Contraloría, y las conclusiones de los estudios que ha hecho el equipo de investigadores muestran un espectáculo francamente desolador. Él habla de la captura del Estado por parte de la ilegitimidad. Aquí la corrupción, esas mafias que se apoderaron de casi todo el Estado, dice él que ya transversalizaron el Estado y hay un entramado que ya copa. Usted encuentra mafias en la DIAN, usted encuentra mafias en los contratistas de vías, pero también en la salud, en la educación. Un Estado mafioso. Un Estado, no. Pero ustedes están discutiendo con el gobierno que representa ese Estado. Pero estamos tratando precisamente de hacer claridad, de que reconozcamos esa realidad, porque es que en Colombia durante muchos años se le ha ocultado a la gente, dice, no, esto no existe, así como nos dijeron que el DAS no era una agencia de los paramilitares y luego se demostró que sí. Entonces ahora nos dicen que no, que sí hay unos niveles de corrupción, pero que no llegan a tanto, pero las investigaciones están demostrando que sí, que estamos en un pantano espantoso y es necesario salir de ahí. Yo no estoy diciendo que eso esté siendo patrocinado por el doctor Santos, no, ni que eso sea obra de este gobierno. Es un problema del Estado, es un problema de todo el establecimiento y por eso nosotros consideramos importante que las discusiones, que esa discusión se aboque en Colombia.
Yo creo que lo que pedimos, Pablo, es que se depure el Estado de esas mafias y de esas organizaciones corruptas que se están robando el país y que lo están capturando para su propio Bueno, beneficio, para legislar. pero lo que se está viendo es que En favor de, para legislar en su propio interés no, sí, económico, pero justamente lo que se político. está viendo es que, aunque mal, por supuesto, pero eso se está empezando a hacer. Es decir, hay mucha gente presa, no solo por paramilitarismo, sino por corrupción. Se investigan los contratos de Bogotá, los carruseles de los contratos. Este, es que yo no sé, no me doy cuenta de si ustedes Esas mafias siguen en las regiones, en los departamentos. Y por eso la pelea en los departamentos es muy fuerte. Son verdaderas mafias que matan si se les quita el negocio del manejo de los recursos del Estado. Por eso nosotros insistimos en que el Estado debe enfocar el lente hacia esos lugares para ver qué es lo que está pasando. Está ocurriendo exactamente lo que hemos venido, se ha venido denunciando en torno a lo que aconteció con Bogotá. También se roban municipios, se roban departamentos. Los fondos del Estado se desvían hacia intereses personales. Esas cosas hay que combatirlas y es lo que estamos pidiendo al Estado, poner fin pues a estas prácticas para que realmente sea creíble, los gobiernos tengan más respaldo, porque si eso no es así, lo que se avanza es en el desprestigio. Por supuesto que hay que avanzar también en la discusión sobre lo que nosotros y el gobierno hemos llamado el estatuto de la oposición. Pero fíjese usted, en la Constitución del 91, hace 20 y pico de años, se consignó que era necesario establecer un estatuto y vamos 25 años y no lo han hecho. Eso es lo que ha permitido que tengamos nosotros unas elecciones que francamente no reflejan transparencia. Hemos solicitado que haya una reforma en el Código Electoral. Hace un minuto también hablaba Iván Márquez exactamente de eso, las reformas electorales necesarias. Y por eso les decía yo antes que la impresión que se tiene es que ustedes están reclamando una lista de mercado exhaustiva para un poco lo que llamaban en su momento los paramilitares refundar la patria. Yo no creo que se trate de eso. Se trata es de que en Colombia tengamos una discusión muy necesaria además entre todos los colombianos acerca de qué tipo de democracia, qué es la democracia, cómo se aplica la democracia, cuál democracia es la que nosotros queremos, porque nosotros tenemos la impresión de que en Colombia la democracia que existe o es una caricatura de democracia o por lo menos es una democracia restringida. Se trata de eso. Este país lleva 50 años, 60 años en guerra, precisamente por eso, y nunca ha habido una verdadera discusión seria acerca de cuál es el tipo de nación que queremos los colombianos. A nosotros nos han vendido un tipo de nación, el que quiere el Fondo Monetario Internacional, el que quiere el Banco Mundial. En realidad los candidatos presidenciales cada 4 años nos repiten, ninguno propone programas propios, en realidad lo que hacen es repetir el programa que les llega del Fondo Monetario o del Banco Mundial. Si usted compara los programas de gobierno de los últimos 4 gobiernos hacia acá, se ve que no hay ninguna idea propia. Son casi copia de lo que antes se llamaba cartas de intención y ahora francamente han avanzado y ya lo que presentan son verdaderos. Es que eso no se lo puedo discutir porque estoy completamente de acuerdo, es una cosa que yo he venido diciendo también desde hace muchos años, pero... Yo quería decir esto, Antonio, de todas maneras la historia de Colombia carece de momentos refundacionales y a Colombia en este momento está clamando a gritos porque hayan cambios institucionales que hagan más digna la vida de los colombianos en todos los aspectos. Cambios en lo político, que se permita el debate, que la gente pueda hablar, que la gente pueda protestar sin que la maten. Porque fíjese lo que acabamos de ver en esta jornada de protesta nacional. 22 muertos, creo, sí, 21 muertos
más de 800 heridos, una cantidad de personas detenidas. Esto es un indicativo de que aquí no se permite que la gente se exprese, manifieste. Esto empezó con una protesta campesina, con unas causas justas realmente, porque lo que está pasando en el campo es terrible con el TLC, con los precios en los insumos. La gente tiene razón para protestar, pero también está tocando a la gente en las ciudades. Las capas medias también empiezan a movilizarse. Nosotros quedamos sorprendidos al enterarnos que por esas redes sociales se convocó a una protesta de enruanados en moto. Y eso es un indicativo que están ocurriendo cosas nuevas en Colombia, que la gente de verdad ya está cansada, como dice el presidente, ¿no? Y que requiere cambio. Lo mismo esos cacerolazos. Hacía tiempo no escuchábamos historias de cacerolazos. La gente está inconforme, que se deja la gente hablar. Pero esa inconformidad de la gente que es evidente y que vivimos en estos días más que nunca, ¿pero ustedes creen que eso es una cosa que favorece los cambios, que los favorece a ustedes como organización insurgente? O es que favorece los cambios. ¿O es que están viendo una especie de momento insurreccional en el país? Favorece los cambios en la medida en que la gente se moviliza por sus derechos. Eso es importante, porque si no el gobierno va a permanecer impasible, no se va a dar por aludido, solamente está adelantando unas políticas que favorecen la inversión extranjera, pero nada para los campesinos, nada para la gente en las ciudades, privatizaciones. Entonces estos problemas deben entrar a ser considerados y a resolverse, no con promesas, porque uno se pone a ver que muchas de las soluciones que da este gobierno son soluciones mediáticas. Es el momento en que el presidente o algún funcionario aparece dando declaraciones en el sentido de que eso se va a solucionar de esta o de aquella manera, que van a se van a destinar tantos millones de pesos para resolver estos asuntos, pero al final no se hace absolutamente nada. Fíjese lo que ocurrió con los campesinos o con los pobladores de Gramalote en Santander. Allá el presidente dijo que les iba a solucionar el problema, que los iba a reubicar, y hasta hoy siguen, yo no sé cuántos años después, esperando que el presidente cumpla la promesa. Y así es como se tratan de resolver los problemas en Colombia. Eso es muy irresponsable y con razón la gente se indigna y se lanza a las calles a protestar. Entonces no es justo que cuando la gente hace esto, le lancen los escuadrones del ESMAD a matar a la gente. Estamos pidiendo que se desmovilice esa fuerza criminal del ESMAD. Nos dicen, es que en otras partes del mundo, todos los estados tienen una fuerza antidisturbios. Pero nosotros dijimos, sí, pero no tan criminal como esta que hay aquí en Colombia. Realmente eso debiera replantearse. El gobierno debiera ver que no puede constituir fuerzas que generen... El ESMAD es solo una de las fuerzas del Estado. Fuerzas, sí. Pero ustedes han hablado también de la necesidad de transformar todas las fuerzas del Estado, transformar también el ejército. ¿Ustedes creen que... Ojalá se diera un cambio de doctrina, por ejemplo, en la seguridad nacional de que hablaba usted. Claro. Pero digamos... Pero fíjate, eso no se puede entender como un maximalismo. ¿No? En realidad lo que nosotros hemos planteado frente al tema de las fuerzas militares es lo siguiente. Las fuerzas militares de Colombia tienen una concepción doctrinaria basada en una hipótesis de conflicto, de que en Colombia hay un conflicto interno. Por lo tanto, hay un enemigo interno y hay que derrotar ese enemigo interno. Y se dedicó Pablo a tanto esa tarea que se quedó atrás respecto a los ejércitos latinoamericanos, que actúan con otra concepción, con otra visión. Colombia en ese campo... Naturalmente, es que otros países latinoamericanos no tienen ese problema. Por eso, pero como estamos hablando de la perspectiva de que el conflicto cese, la pregunta que nosotros nos hacemos es, una vez que el conflicto se acabe en Colombia, de eso es que se trata la mesa de La Habana, vamos a acabar con el conflicto interno que tiene Colombia. Una vez que abordemos esa realidad, que ya no haya conflicto interno en Colombia, las Fuerzas Armadas es lógico que tienen que tener algunos cambios. Tienen que cambiar una vez que no haya conflicto interno en Colombia, efectivamente. En ese sentido es que nosotros hemos planteado los cambios. Y se deben reducir y todas esas cosas. Por ejemplo, también, pero ustedes consideran que eso debe empezar antes de que se lleguen a las conclusiones de La Habana. Los acuerdos dicen que la implementación empezará
una vez se dé la firma del acuerdo final y ahí vamos hablando ese tema. La implementación, según el gobierno, es algo que se da en un periodo largo. Entonces hay que esperar que esos cambios se den paulatinamente. Nosotros estamos diciendo que los cambios tienen que darse ya para que haya un entendimiento con la guerrilla. No, entendemos que eso debe ser un proceso en todos los campos que acordemos, ¿no? Por ejemplo, para el tema del latifundio, que ese es un problema aquí de muchos años que no se ha solucionado, no se quiere tocar el latifundio, y si no se toca el latifundio, pues el problema va a seguir en Colombia. Pero se nos dice que se requiere, como no hay un catastro, como no hay una estadística, se necesita hacer esa estadística y que ese trabajo, ese solo trabajo requeriría una inversión de unos 4 o 5 años para saber cómo es esto de las tierras, ¿no? ¿Dónde están los latifundistas? ¿No? ¿Quiénes son? ¿No? Es lo que se nos dice a nosotros, ¿no? Obviamente ese tema tiene que resolverse, no puede permanecer para que realmente encontremos en Colombia una posibilidad real para la paz. Mientras ese problema persista, seguirá la violencia y la desigualdad en el campo y eso va a impactar toda la vida nacional. Pero mira, Antonio, yo creo que hay que hacer esta precisión. Nosotros no estamos pensando en que las fuerzas militares tengan que, dijéramos, desmovilizarse como. Lo que estamos planteando es que de manera sensata pensemos y reflexionemos sobre eso. Si ya no existe conflicto armado, es que por eso hay que persistir en ese propósito. Una vez que el conflicto armado cese en Colombia, las fuerzas militares pueden seguir con ese despliegue estratégico que tienen en todo el territorio nacional. Le pongo este ejemplo. En Irlanda del Norte, cuando hubo la guerra, siendo un país tan pequeño, el ejército británico llegó a tener más de 45.000 hombres en todo el territorio de Irlanda. Una vez que se firmó el acuerdo, el Estado redujo esa fuerza a 7.000 hombres. Un pie de fuerza acorde con una situación de paz. Sencillamente. Entonces, no estamos diciendo que se tienen que desmovilizar, hay que ser sensatos. Por eso, pero la desmovilización corresponde también a ustedes, por supuesto. Pues por supuesto, claro está. ¿Eso cuándo se daría? ¿Cuándo empezaría a darse? La desmovilización incluye lo que se ha llamado la dejación de las armas. Ese es un tema, Antonio, que se tiene que discutir en la mesa. La verdad es que todavía no han avanzado mucho sobre eso. Pero estamos dispuestos a hablarlo. Pero estamos dispuestos a hablarlo. No nos da miedo ese tema. Y está dentro de los presupuestos. Es un tema central, por supuesto. Sí, por supuesto que es un tema central. Y es absolutamente lógico que si se acaba el conflicto, entonces ¿qué va a seguir haciendo? Si ya no hay conflicto. Es que se trata de eso. Pero a veces se malinterpreta, a veces se maximaliza, a veces se le da cierto sensacionalismo en algunos medios y eso es lo que le ha hecho daño al proceso. Ustedes le atribuyen esa maximalización en algunos medios a los medios mismos, a las divisiones que existen dentro del establecimiento colombiano, a una voluntad deliberada del gobierno de Santos. No, de ninguna manera yo pienso que sea una voluntad deliberada del presidente. Pues es difícil uno poder precisar expresamente, bueno, son los medios, son estos, son estas. Lo que pasa es que aquí en Colombia hay gente que no quiere la paz, hay gente que no le conviene la paz y hay gente que conspira contra el proceso de paz y contra la solución política. Pero debe haber por ahí un centro de perfidia que periódicamente lanza unas especies de campañas mediáticas para tratar de generarle problemas al buen entendimiento a crear cocos que debe darse en la mesa de conversaciones, como para colocarle escollos artificiales a la mesa de conversaciones. ¿Y ustedes sabrían decir dónde están ese centro de perfidia? ¿O es una cosa vaga como la que hace 20 años dijo Otto Morales Benítez sobre los enemigos agazapados de la paz? Nosotros tenemos algunas certezas, pero
no quisiéramos hablar de ese tema en este momento. No, yo sí me atrevería a decir esto, frente a eso. Antes, el doctor Otto Morales Benítez acuñó la frase de los enemigos agazapados de la paz. Ha debido avanzar un poco más y decirnos quiénes eran, porque no han sido tan agazapados. En realidad hoy hay enemigos desembozados, enemigos de la paz. El señor procurador, por ejemplo, es uno de ellos. El uribismo es uno de ellos. El señor procurador se está convirtiendo en un elemento absolutamente desestabilizador de la gobernabilidad aquí en este país. Y eso es una cosa que hay que discutirla. Se molestará por lo que estamos diciendo, pero es que nadie... Me imagino, pero de eso se trata. Nadie distinto a nosotros, pues que nosotros somos insurgentes, por eso le podemos decir eso, porque no nos puede sancionar. Pero aquí se ha convertido en un temor reverencial casi, y él hace y deshace con este país y se opone. Se ha convertido en una especie de Torquemada realmente. Pero también hay otros sectores. Muchos sectores. El sector del uribismo, por ejemplo, conspira contra la paz, son enemigos de la paz, enemigos desembozados. Ellos creen que la única forma de llegar a alcanzar la paz es derrotando la guerrilla, y nosotros ya les hemos dicho, y le hemos dicho al país, hombre, llevamos 60 años tratando, desde que nos asaltaron en Marquetalia, dijeron que nos iban a acabar. Pablo, yo me estaba refiriendo a agentes del Estado, muy ligados desde luego al uribismo, que serían los que están adelantando esta campaña con la intención de generarle problemas al proceso de paz. Obviamente, a esos enemigos desembozados a los que usted se ha referido hay que mencionarlos con nombre propio, y ahí está el señor Álvaro Uribe. Es cierto, ese es uno de los principales enemigos de la paz que tiene Colombia. Mientras fue presidente de la República, no fue capaz de ganar la guerra y ahora no quiere dejarnos hacer la paz. Debiera el señor presidente, el señor expresidente Uribe, tener una actitud mucho más seria, y si no fue capaz de ganar la guerra, al menos permita que nos pongamos de acuerdo entre los colombianos. Los colombianos mayoritariamente queremos la solución política a este conflicto. Bueno, aquí termina la primera parte del programa que hizo Las Claves en La Habana con los voceros de las FARC. Esperamos que haya servido para arrojar luces sobre el estado del proceso, para medirle al pulso, para que ustedes puedan sentir cómo se muestran los voceros de las FARC en estas conversaciones. Los esperamos el próximo martes para que vean la segunda y última parte de esta discusión adelantada con Antonio Caballero.